Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por estar nuevamente en este Ministerio Hispano, en este culto de las 11, y saludamos a todos los presentes y también a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y que después nos podrán ver también en YouTube. Vamos hoy al mensaje número 2 del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es maravilloso, así que vamos a tratar muchos asuntos. Así que en el primer mensaje pues dimos la introducción de todo lo que trata Proverbios, y hoy vamos a ver de lo que vamos a hablar. Pero antes vamos a repetir el texto clave que está puesto allí en pantalla, que lo puse. Si ustedes me siguen en Facebook van a ver que más o menos el miércoles yo pongo de qué voy a hablar el domingo, pongo algunos textos y hago un pequeño escrito, y eso es para que estén orando, ¿verdad? Para que estén orando a Dios por el mensaje del domingo. Vamos a ver si lo podemos leer juntos. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16, 5 y 6. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti ahora, en primer lugar para que me uses como instrumento, y para pedirte que nos prepares a cada uno de nosotros de mente y corazón para recibir el mensaje de tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tus promesas que son fieles y verdaderas. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, este es el centro de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a ver que vamos a hablar acerca del temor de Dios y de los necios. Pero fíjense lo que dice allí, porque esto después lo vamos a repetir. Si usted se fija en el PowerPoint, y por eso lo hacemos, creemos que eso nos llega, aprendemos más. Hay algunas palabras que yo las pongo en otro color, porque quiero llamar la atención. Abominación a Jehová, todo altivo de corazón. O sea, todo aquel que se cree que es mejor que otro, o todo aquel que cree que puede hacer las cosas por sí mismo. Bueno, eso es abominación delante de Dios. Recuerde eso. Ahora dice, y dice después, ciertamente no quedará impune. O sea, el que actúa de esa forma no va a quedar impune. La justicia de Dios le va a alcanzar un día. No la podrán burlar. Ustedes saben que en el mundo en que vivimos, la justicia puede ser burlada. La gente puede evitar los juicios, puede evitar las condenas. Pero el juicio de Dios no va a quedar impune. Y nadie podrá escapar de él. O sea, que Dios va a impartir su juicio. Ahora, con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, si acudimos a la misericordia de Dios, a la verdad de su palabra, entonces podemos corregir nuestra vida de pecado. Y con el temor, o sea, con la obediencia a Dios, con la reverencia a su palabra, con el cumplir su palabra, los hombres se apartan del mal. No hay forma de vivir una vida que agrade a Dios si no acudimos a su palabra. Dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Acuérdense que los proverbios son verdades expresadas que encierran una gran enseñanza. Así que espero que recibamos el mensaje de Dios. Estamos en una generación que vive sin el temor de Dios y que cada día se aleja más de él. Por eso es que el mundo, y obrando con completa maldad, por eso es que el mundo va de mal en peor. Y ya lo he dicho, pero no nos podemos cansar de repetir. Acuérdense que la repetición es una de las leyes de la enseñanza bíblica y también secular. El mundo cada día está peor, pero no porque esté la epidemia, la pandemia, ni muchas otras cosas. Está peor porque cada día se aleja más de Dios, obrando con completa necedad. La gente no quiere entender que como único el mundo puede mejorar es cuando acuda a Dios y acuda a las enseñanzas de su palabra. Miren, hoy en día pues la mayoría de las noticias que hay es la pandemia, pero hay otras epidemias en el mundo. Hay corrupción, hay violencia, hay incendios, hay huracanes, hay sequías, hay gente que está muriendo de hambre todos los días. Quizás usted se asombre porque usted dice, bueno, hoy murieron por la pandemia, estoy poniendo un número hipotético, 5,000 personas. Bueno, de hambre mueren muchos miles más todos los días. Y durante muchos años, muchos siglos ha sido así por el hombre haberse apartado de Dios. Y todo es porque no buscan a Dios. Hoy vamos a considerar lo que enseña el libro de Proverbios sobre el temor de Dios y los necios. Vamos a ver la gran diferencia, o sea, en vivir de acuerdo a la palabra o cometer la necedad de no tener en cuenta a Dios. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de los salmos de David, el Salmo 14 dijo el necio en su corazón, no hay Dios.
Voy a buscarlo, no voy a hacer que yo me haya equivocado, pero es el Salmo 14. Dice ahí el Salmo 14, Salmo de David, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿No es esa la generación que estamos viviendo? Sí. El necio en su necedad quiere negar a Dios y no hay Dios. Queremos hacer lo que nos dé la gana, así vive el mundo. Y por eso las leyes que cada día se aprueban van en contra de Dios. Así que hoy vamos a hablar acerca del temor de Dios y de los necios. Los necios creen saberlo todo, pero obran cada día neciamente. O sea, el necio vive en esa vanidad de que él todo lo sabe. O sea, yo no necesito de Dios. Yo por mí mismo yo puedo resolver mis problemas. Entonces se basan en filosofía que, por cierto, niegan a Dios y creen en el poder del hombre. Ahora vamos a ver la característica de los necios. Porque esos necios quizás estén algunos en su familia, quizás algunos vivan en su misma casa, o quizás vivan en la acera de enfrente, o quizás vivan en su mismo barrio, pero estamos rodeados de gente necia que no tiene en cuenta a Dios. Acuérdense lo que escribió David hace unos 3000 años también. El necio dice en su corazón no hay Dios, o sea, no hay que temerle a Dios, no hay que guardar su palabra. Ahora, ¿cuáles son las características de los necios? En primer lugar, practican la calumnia y mueren en su necedad. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. O sea, una de las cosas que hacen los necios es practicar la calumnia. ¿Cuántas calumnias se están levantando en contra de la palabra de Dios? En contra de las enseñanzas bíblicas. Ustedes las oyen todos los días, las ven por Facebook, las ven quizás en algún noticiero o la ven en el internet. La gente está calumniando el nombre de Dios, practican la calumnia. Y entonces dice que propagan la calumnia y se hablan mentiras del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, y se hablan mentiras acerca de lo que enseña la palabra de Dios. Así que el que propaga calumnia dice que es un necio. Los labios del justo, fíjense, porque lo que tenemos que ver es la diferencia entre el que teme a Dios y el necio que no teme a Dios. De eso vamos a hablar hoy. Así que el necio pues practica la calumnia y muere en su necedad. Ahora, los labios del justo apacientan a muchos. O sea, cuando el hombre teme a Dios, la cosa es diferente. En vez de calumniar, apacienta, sobrelleva, ora, tiene paciencia y ora por los que están lejos del Señor. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. El necio va a morir, pero la gente lo que cree es que van a morir físicamente, pero no saben que les queda la segunda, lo que les espera es la segunda muerte, que es una separación total de Dios en un tormento eterno. De eso hablamos en el estudio hoy de Apocalipsis. Así que, mas los necios mueren por falta de entendimiento. No hay entendimiento de la palabra de Dios. Ni los gobernantes, ni los grandes estadistas, ni los que tienen grandes poderes, pues confían en la palabra de Dios, ni enseñan la palabra de Dios, ni creen la palabra de Dios. Así que mueren por falta de entendimiento. Ahora, otra de las características de los necios es que se complacen en hacer maldad y olvidan que Dios les juzgará. Voy a leer el texto y después voy a decir algo. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Fíjense, eso es Biblia, eso es palabra de Dios. Así que usted verifique allí a ver si eso está bien puesto. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Así que otra de las características de los insensatos o de los necios es el hacer, que se complacen en hacer maldad y olvidan que Dios les va a juzgar. Sí, porque el necio cree que Dios no le va a juzgar. Así que el hacer maldad es como una diversión al insensato. ¿Qué es lo que el temeroso de Dios desea cada día? Agradar a Dios, hacer las cosas buenas, practicar el amor, practicar el perdón, poder sobrellevar a aquellos que están a nuestro alrededor, a veces a la familia, a veces a aquellos que están allí en nuestro vecindario o a aquellos que son nuestros propios enemigos. Eso es lo que trata de hacer el justo, ¿verdad? Pero el insensato o el necio, el hacer maldad es como una diversión. Yo no sé si usted ha visto esos seriales quizás o noticias. Y usted dice, bueno, eso es película. No, eso no es película, me perdona, eso no es película, eso es una realidad. Hay gente que matando se satisface. Pero estoy hablando de no matar a quizás a una persona mayor, de matar a niños. Y de matarlos de una forma terrible, los queman vivos, los descuartizan, o sea, hacen cosas horribles. Bueno, dice que el insensato o el necio,
el hacer maldad es como una diversión. Cuando la gente se divierte haciendo algo, pues lo va a hacer, lo va a seguir haciendo. Ahora, más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. O sea, el hombre que teme a Dios se recrea en buscar el entendimiento de la palabra de Dios y de cómo yo puedo agradar a Dios. Ahora, el camino de Jehová, dice allí, es fortaleza al perfecto. O sea, cuando yo obedezco a Dios, creo en su palabra, eso me va a hacer fortaleza, se va a fortalecer mi vida, porque no voy a hacer nada que no agrade a Dios, voy a tratar de hacer las cosas que agradan a Dios. Dice que el camino de Jehová es fortaleza perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Proverbios 10, 23 y 29. Así que el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, o sea, los que le recibieron, los que creen en él, le va a ser fortaleza, pero los que no creen en él y le niegan, Dios entonces va a hacer destrucción a los que hacen maldad. Por eso es que va a haber un juicio delante de Dios. Unos van a ser condenados y otros van a ser salvados a la vida eterna. Así que se complacen en hacer maldad y olvidan que Dios les jugará. Ahora, acuérdense que estamos hablando de las características de los necios. Creen saber cuál es el camino que deben andar y lo que deben hacer. No se han topado con esa gente. Dicen, no, yo sé lo que yo tengo que hacer. Tú no me digas nada. Yo sé lo que tengo que hacer. Pero van directo al cadalso. Van camino a la destrucción. Vamos a ver qué dice la Biblia, no qué digo yo, qué dice la Biblia. El camino del necio es derecho en su opinión, o sea, no, yo estoy correcto. Dios se equivocó, Dios no está correcto. A Dios yo lo aborrezco, así dicen ellos. Yo tengo una forma de hacer las cosas mejor que Dios, eso es lo que dice el necio. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo de sabio. Ahora, ¿a qué consejo voy a obedecer? Al consejo de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan uno de los nombres dados al Mesías en Isaías capítulo 9? Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Dios eterno. Una de los nombres de Dios es consejero, más el que obedece el consejo de sabio. O sea, si yo obedezco la palabra de Dios voy a ser sabio, pero no en mi opinión, sino en la opinión del Todopoderoso. Hay camino, escuche bien, esto es bíblico. Hay camino que al hombre le parece derecho. ¿No conocen ustedes en estos momentos muchas personas que creen que están en el camino derecho? Y que están diciendo, somos mayoría. Sí, posiblemente sean mayoría, pero van directo al cadalso, van directo a la destrucción. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, o sea, la pérdida total. De esos hay muchos que creen que su camino pues es el correcto, pero su fin es camino de muerte. Ahora, fíjense lo que dice, porque ahí hay varios proverbios, está el 12:15, después el 14:12 y 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. O sea, puede ser que yo tenga mi propia opinión, pero el que me va a dar la aprobación es Dios. Así que yo tengo que contar con Dios. Señor, ¿qué debo hacer en esta situación? Usted y yo podemos conversar con Dios todos los días, ya lo dijimos. Yo puedo comunicarme con Dios en todo momento, en toda hora, y nunca hay caída de la línea, nunca el satélite deja de funcionar. Es una llamada directa. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. O sea, Dios mira lo que hay en mi corazón y Él me va a ayudar. Así que otra de las características de los necios es creen saber cuál es el camino que deben andar y lo que deben hacer. Se burlan del pecado y menosprecian el camino recto. Fíjense que es una perfecta descripción que hace Dios de los necios. El que camina en su rectitud teme a Jehová. O sea, aquellos que obedecemos a Dios, pues teme a Dios en el sentido de que respeta la palabra de Dios. Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Eso no es lo que está haciendo el mundo. El mundo menosprecia esto. Y cuando se usa la Biblia yo no puedo levantarla y decir yo soy cristiano. No, la Biblia yo tengo que levantarla, pero como ella tengo que levantar mi vida también. Hay que hacer las dos cosas, pero levantar la Biblia es bueno. Porque quiere decir, yo estoy creyendo en Dios. O sea, yo tengo que decirle a la gente, oye, yo creo en la palabra de Dios. I'm sorry, lo que tú crees, no me interesa. Si no está acorde con la palabra de Dios, no te voy a seguir, no lo voy a hacer, punto. Porque la palabra verdadera la tiene Dios y no la tienes tú. Tú eres un mentiroso si no apoyas la palabra de Dios, punto. Y vas a ser juzgado. Así es como hay que hacerlo. Porque al pan y al vino vino, digo, así habló Jesucristo. Y vea los mensajes de Cristo en el Nuevo Testamento para que usted vea. Ahí en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Léalos para que usted vea. A ver si Cristo hablaba con palabras suaves. Le decía, hipócrita, generación de víboras, sepulcro franqueado, lleno de huesos secos. ¿Por qué? Porque decían creer en Dios y no obedecían su palabra. Y hoy está la gente igual. ¿Qué tú quieres? Que te hable dulcemente. Oye, tú estás bien. No, estás mal, hijo. Pero muy mal.
porque no estás obedeciendo a Dios. Por lo tanto, no te voy a seguir. Hay que tener el valor de decirlo. No voy a seguir a aquellos que se oponen a la palabra de Dios, a los principios establecidos por Dios. Eso lo tiene que saber el pueblo cristiano. Óigalo bien. Tenemos que saberlo en todo tiempo, y más en el tiempo que se está acercando. Tenemos que saberlo, que nosotros estamos a favor de Dios, no en contra de Dios. Estamos a favor de la justicia, de la misericordia, del perdón, y no del pecado, la maldad y la corrupción. Mas el de caminos pervertidos los menosprecia. La gente menosprecia el camino de Dios. Los necios se mofan del pecado. Ustedes saben que yo tengo un letrero en el carro, lo tengo desde Miami hace muchos años. Cristo viene pronto, Cristo te ama y viene pronto, ¿estás preparado? Hay algunos que me dicen, oh, qué bueno, y hay otros que se ríen y se burlan. Y vayan, hacen otras cosas que no se los voy a decir. Entonces hay gente que los necios se mofan del pecado. O sea, ellos pues el pecado es lo bueno, esto es lo correcto. Mas entre los rectos hay buena voluntad. O sea, el necio se burla de todo aquello que dice la Biblia que es malo. Para ellos es bueno y punto. Ustedes no han oído hablando a esos filósofos y tristemente a esos que dirigen a veces universidades, ¿cómo hablan? Ellos tienen sus propios conceptos, tienen su propia filosofía, pero en esa filosofía y en esos conceptos no tienen incluido a Dios, ni sus principios, ni lo que dice su palabra. Y entonces, tristemente, los jóvenes que están en esas universidades, tristemente la mayoría lo sigue. Entonces, en vez de creer lo que dice el Dios eterno y verdadero, creen un hombre que está diciendo una pila de barbaridades y de mentiras, pero la gente cree más la mentira que la verdad. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Así que ellos se mofan. Mas entre los rectos hay buena voluntad. Siempre habrá un grupo, un remanente, que va a tener la buena voluntad de agradar a Dios y también de orar por los que están en pecado. Ahora, otra de las características es que son peligrosos defendiendo su necedad. O sea, el necio es necio, pero es peligroso. Así que no podemos tampoco tirarnos así a la desbandada. No. ¿Cuál es? ¿Quién es mi amparo y mi fortaleza? Bueno, yo se lo voy a decir a la luz de la palabra de Dios. Dice el Salmo 46, Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida. O sea, yo me voy a enfrentar al necio, pero basado y amparado bajo el poder de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el Salmo, creo que es el 91, el 91. Así que si Dios es mi amparo, yo basado en ese amparo y en esa fortaleza de parte de Dios, entonces me voy a enfrentar a los necios. O sea, no me puedo enfrentar yo así a lo loco, porque me van a moler. Quiero decir a lo loco sin yo tener la confianza en Dios. Fíjense lo que dice el Proverbio 17:12. Mejor es encontrarse, analícelo, mejor es encontrarse con una osa a la que le han robado sus cachorros que con un fato en su necedad. Proverbios 17:12. ¿Saben lo que es una osa a la que le han robado sus cachorros? Lo que se acerque lo va a matar, lo va a descuartizar porque está desesperada porque le quitaron sus cachorros. Bueno, dice que es mejor encontrarse con una osa en esa situación que con el fato en su necedad, porque el fato va a hacer todo lo posible por destruir la verdad. Porque la necedad lo tiene cegado. Así que son peligrosos defendiendo su necedad y tenemos que tener cuidado. Y claro, si estamos amparados en Dios, vamos a salir vencedores. Ahora, solo el poder de Dios puede librar al hombre de su necedad. Con esta parte terminamos la parte del necio, ¿verdad? Aunque majes al necio en un moltero, entre granos de trigo, majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Se lo voy a traducir al idioma moderno. El necio usted lo puede coger, lo mete en un moltero, podía ser de madera o podía ser ¿cómo se llama? De piedra. Y entonces se cogía un mazo, posiblemente de madera casi siempre, podía ser también de piedra, y se empezaba a dar en el trigo hasta hacerlo harina, polvo. Dice, aunque majes al necio con un moltero entre los granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de su necedad. O sea, por mucho que el necio tú le hagas, si no cuenta con Dios, sigue su necedad, no hay quien se la quite. Punto. Eso es lo que quiere decir eso. O sea, el necio va a seguir siendo necio. ¿Por qué? Porque el único que puede quitar la necedad es el poder de Dios. Ahora, dice ahí el otro proverbio, ese es el 27-22 el que leía, estará en 28, 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea, usted y yo tenemos que decirle a Dios, Señor, perdóname por esto que he hecho hoy. Hay que
decirle nuestros pecados, nuestras debilidades o aquellos que cometemos a veces que no agrada a Dios. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué hace el necio? Encubrir sus pecados. Cree que los puede encubrir delante de Dios. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Dios va a tener misericordia de aquel que no encubre sus pecados, los confiesa, se arrepiente y entonces pues se decide obedecer la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Eso está, allí hay unos puntos suspensivos porque el pasaje seguía, pero usted lo puede verificar después. Eso está en el Proverbios 28, 13 y 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. O sea, yo no puedo temer a Dios por unos años, no puedo vivir conforme a la palabra de Dios por un tiempo o porque vive en cierto lugar. Yo tengo que vivir y temer a Dios siempre, en cualquier lugar y donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y yo debo también ser fiel. Ahora, el temor de Dios son los que le aman y obedecen. Solo la dependencia de Dios puede cambiar nuestra vida. Vimos el necio, cómo obraba, sus características. Ahora vamos a hablar de, el temor de Dios es, se puede definir los que aman a Dios y los que obedecen su palabra. Solo la dependencia de Dios puede cambiar mi vida o puede cambiar tu vida. O sea, yo tengo que entender que yo por mí mismo no puedo hacer nada. Yo dependo de Dios. Fíjate, dice allí el proverbista, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3, 5 al 7 y en 2 de Corintios 3, 5 dice que nuestra dependencia no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Esto es todo lo contrario del que no teme a Dios. El que no teme a Dios, el necio, pues quiere hacerlo todo por su cuenta, por sus pensamientos. Pero el que teme a Dios tenemos que fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón. La alabanza que se cantó, el himno que se cantó en la música especial decía, confía, tenemos que confiar en Dios. Pero ¿puedo yo confiar en Dios? Sí, 100%. En la palabra de Dios hay miles de promesas hechas por Dios y Él nunca ha faltado ni a una sola palabra. Entonces yo puedo confiar en Dios. Fíjate de Jehová de todo. O sea, yo puedo fiarme completamente de Dios, que Él no me va a fallar. No me puedo apoyar en mi propia prudencia, o sea, en lo que yo interpreto. No, tengo que ver las cosas a la luz de lo que Dios quiere que yo lo vea. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, en todos los caminos de mi vida, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, o sea, la sabiduría que yo pueda tener viene de Dios. Pues eso fue lo que comenzamos, ¿se acuerda? Cuando comenzamos los proverbios, el principio de la sabiduría viene con el temor de Jehová. O sea, yo no puedo ser sabio si no temo a Dios. Vaya, si yo dejo a Dios fuera, yo soy un ignorante, soy un necio, soy un fatuo. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, yo tengo que temer a Dios, es decir, amar a Dios, pero tengo que obedecer su palabra y apartarme del mal. Ese es los que temen a Dios, los que le aman y obedecen. En el temor de Dios está la sabiduría. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso se parece mucho a Proverbios 1.7, pero eso está en el Proverbios 9.10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Cuando habla de inteligencia, es de la inteligencia que me da Dios, de cómo yo debo vivir mi vida, qué debo hacer, cómo debo actuar, cómo debo obedecer la palabra de Dios. Ahora, dice allí que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, yo tengo que entender que no puedo ni comenzar a caminar en sabiduría hasta que yo no reconozca a Dios. Eso es lo que quiere decir. Ahora dice el otro pasaje, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Qué es lo que dice la gente de aquellos que creemos en la Biblia, creemos en el Dios de la Biblia, creemos en sus mandamientos? Bueno, pues que somos unos ignorantes, que somos unos incautos. Y dice el pasaje que buen entendimiento tienen todos los que practican esto que está escrito. O sea, buen entendimiento, tienen sabiduría, es lo que Dios, pues, ¿cómo se llama? Va a aprobar. Y dice entonces, su loor permanece para siempre. Cuando yo reconozco a Dios, y yo me guío por la enseñanza de Dios, hermano, yo voy a vivir haciendo lo que a Dios le agrada. Miren, yo les voy a decir esto, creo que se lo he dicho otras veces de otra forma. Todas las preguntas que usted se haga, todos los problemas que usted pueda tener, todas las encrucijadas en que usted se encuentre, la Biblia tiene la respuesta. Acudo a Dios
No tiene que ver a ningún psicólogo. Hay psicólogos buenos, bueno, algunos. Pero no hay que irse a la psicología. Hay que acudir al Dios de la Biblia. ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Cómo debo actuar? ¿Cuál debe ser mi comportamiento en estos momentos que estoy teniendo o que está teniendo el país? Vea, lea la palabra de Dios y guíese por él, punto. No tiene que hacer más nada. Porque si no, entonces yo no voy a tener buen entendimiento. El entendimiento correcto, ¿quién lo tiene? Dios. No el hombre, lo tiene Dios. Ahora, el hombre puede tener un buen entendimiento si se guía por el entendimiento de Dios, por lo que dice su palabra. Así que en el temor de Dios está la sabiduría. El temor de Dios es manantial de vida y da una verdadera confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. O sea, yo tengo que confiar en Dios porque vale la pena confiar en Dios. O sea, yo puedo confiar en una persona que nunca me ha defraudado, pero no puedo confiar en una persona que me ha fallado 10 veces o que me ha fallado algunas veces. No puedo confiar en ella. Porque él me puede decir, no, ahora sí yo voy a cumplir. No lo han oído. Yo lo he oído, ¿sabes? Usted lo ha oído también. Yo ahora sí voy a cumplir, sí. Pero después no cumples nada. Me fallaste en esta oportunidad, me fallaste en esta otra. Y entonces no puedo confiar en el hombre, en sentido general. Ahora, Dios sí puedo confiar porque todo lo que Él ha prometido, lo ha cumplido. Decía, Dios le dijo a Josué, vaya al libro de Josué capítulo 1, todas las palabras que Dios habló a Moisés, le dijo Dios a Josué, yo las cumplí, las voy a cumplir contigo, punto. O sea, Dios siempre ha cumplido sus promesas. Por lo tanto, en el temor de Dios está la fuerte confianza, la confianza de que Dios va a hacer todo lo que me ha prometido, punto. Y dice que esperanza tendrán sus hijos, la esperanza de tener la vida eterna. Ahora, dice que el temor de Jehová es manantial de vida. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un manantial. En Cuba yo los vi, aquí no me recuerdo haberlos visto. El manantial es, usted iba al campo y entonces usted veía en el campo había ciertos lugares, veía el agua surgir debajo de la tierra. Claro, ahora hay mucha contaminación y quizás sean lugares muy privilegiados los que tengan esto. Y salía un agua cristalina y fría. ¿De dónde venía el agua? Del manantial de abajo. ¿De dónde nace el río? Del manantial, hijo. De abajo sale. Allí nace el río. El río Calossahatchee, ese que usted ve grande, tiene su manantial. Claro, después el hombre lo ensucia, lo contamina. El manantial es el que produce el agua que está debajo de la tierra y sale después a flote. Y dice que el temor de Jehová es como manantial de vida. O sea, Dios, cuando yo le temo, es como un manantial de vida, de agua refrescante. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el agua de vida. O sea, esa agua de vida que va a permanecer limpia y pura por los siglos de los siglos. No como el agua de ahora, que a veces sale limpia y el hombre la ensucia, la contamina, le echa cosas. No sé si vieron ahora en estos días las noticias, la cantidad de peces que han muerto. Miles de peces. ¿Por qué? Porque hay algas que han producido una contaminación y el agua está verde. Pero ¿de qué viene toda esa contaminación de las algas? De que el hombre ha contaminado la creación, ha echado al mar lo que no tiene que echar, ha echado a los ríos lo que no tiene que echar. Yo me recuerdo, cuando yo vivía en Cuba, yo tenía unas tías que vivían en el campo. Estoy hablando hace muchos años atrás, hace más de 60 años atrás. Y entonces yo me recuerdo que habían unos ríos bellísimos. Y esos ríos tenían lo que llamaban unas pozas, que eran una acumulación de agua así que hacía. Y entonces ahí nos bañábamos, qué rico era. Era como piscinas pero naturales y no nos había costado nada, Dios las había hecho. Y yo me recuerdo que yo iba ahí. Bueno, pues me recuerdo que después andando el tiempo, yo fui a casa de mi tía, pasaron unos años, digamos, unos 6 o 7 años, fui después. Ya ustedes podrán imaginarse. Y entonces cuando voy a pasar por el río, era un mal olor y una peste que yo dije, ¿y esto qué cosa es? El río en que yo me bañaba. Y entonces me dijo mi tía, no, fulano, Gera, me decían a mí, Geraldito, el problema es que hicieron una cochiquera de cerdo y los desperdicios los han metido por el río. Entonces ni se podía bañar en el río, ni se podían pescar. Bueno, es que no había ni peces, ya los peces se habían muerto. Eso es lo que ha hecho el hombre. Pero el manantial de vida de Dios no hay quien lo contamine, porque está garantizado por Dios. Ese manantial de vida es el que nos hace apartarnos de los lazos de la muerte, y entonces esa sabiduría me ayuda a mí para vivir conforme a la palabra de Dios. En el temor de Jehová
de Dios está lo mejor. Recuerden que vamos a dedicar unos proverbios a donde está lo mejor, pero estos vamos a citarlo ahora. En el temor de Dios está lo mejor. Lo mejor de lo mejor está en guardar la palabra de Dios. Lo mejor de lo mejor. Best on the best. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Fíjense qué clase de proverbio. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. O sea, yo me recuerdo cuando yo estuve en Panamá, yo estuve ahí, tuve 2 años y medio en Panamá. Me recuerdo que una vez el señor con quien yo trabajaba, él era rico, era prácticamente millonario, o casi millonario, era rico, tenía mucho dinero. Y entonces me invita a su casa. No, vamos allá, fulano. Él sabía que yo era cristiano. Pero bueno, él vivió una vida de esa que de cristiano no tenía nada. Bueno, era judío, pero es que ni temía tampoco la palabra de Dios. Y entonces me invita a su casa. Y entonces allí, bueno, una casa lindísima, con piscina, una mesa tremenda. Y entonces cuando estoy comiendo veo que me pone a mí unas cosas que no se las pone a los hijos. Y entonces se formó una discusión en la mesa con los hijos, estando yo presente, y empezaron a tirar platos para la piscina. Y yo dije, entre mí, no, aquí esta casa, aunque tú me la regales con todo el tesoro, yo quiero una casa así. Porque más vale es tener paz y vivir en un efficiency que no vivir en una casa de esa. Eso es lo que quiere. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. O sea, donde hay riqueza y no está Dios, no vale la pena la vida. Punto. Eso es lo que es. Y vamos a ver después, porque no lo quiero citar ahora, cuando hablemos de los proverbios sobre lo mejor, qué cosa es lo mejor también en esa oportunidad. Ahora, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿No les han invitado a ustedes a esas casas donde hay, digamos, una ternera asada o una carne de puerco, el que le guste, o un venado, lo que sea, o un pescado hermoso, pero hay turbación? Dice que mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. O sea, ¿qué hago yo con ir a una casa donde es un banquete pero está llena de odio? Mejor como legumbre. Recordemos la historia bíblica. ¿Qué fue lo que hicieron Daniel y sus 3 amigos? Comer legumbres bajo el amor de Dios por no desobedecer de comer la comida del rey que estaba contaminada con la comida de los ídolos. Eso es lo que quiere decir. Mejor es la comida de legumbres, o sea, la comida. Yo siempre pongo este ejemplo porque es que a mí me gusta, pero es que eso es sencillo. Un platico de arroz con 2 huevitos fritos. No hay platanito maduro, no importa, pero eso con paz. No quiero un banquete, no quiero caviar, no quiero faisán, donde hay pleito, no lo quiero, no me gusta. No me alimenta, vaya, me cae mal, me hace mala digestión. Entonces eso es lo que quiere decir. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado. El buey engordado era lo mejor, porque el buey engordado era el que era escogido para comer. Eso es lo que quiere decir el buey engordado. Donde hay odio. Proverbios, después verifíquelo, Proverbios 15, 16 y 17. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Proverbios 16. Mejor es lo poco con justicia. O sea, yo quiero mejor lo poco con justicia que muchedumbre de cosas, pero sin derecho. O sea, sin el derecho de que se respete la palabra de Dios. Vamos a suponer que ahora, bueno, un ejemplo, si usted me sigue a mí, yo le garantizo $5,000 mensuales, le garantizo que los taxis no tienen que pagarlo, le garantizo que los impuestos no van a bajar, pero eso sí, aquí es por la libre, aquí es hacer lo que le da la gana y acabar y matar al que se esté por medio. No, mijo, yo no quiero eso, yo quiero lo poco con justicia, con la justicia de Dios, punto. Amén. Y ganándome la vida con lo que Dios me ha dado para hacerlo. Con sudor, con lo que sea. Pablo decía, más vale un bocado seco. Decía que él se había acostumbrado a contentarse con lo poco y con lo mucho. Pablo era un hombre que había tenido muchas posesiones y mucha sabiduría. Pero dice, yo he aprendido a contentarme con la abundancia y con la escasez. Mejor es lo poco con justicia, con el amor de Dios, con la justicia de Dios, que la muchedumbre de frutos sin derecho. El temor de Dios nos aparta del mal y trae bendición. Eso es lo que yo tengo que pensar. El temor de Dios nos aparta del mal y nos trae bendición. Con misericordia y verdad se corrige, ese fue el texto clave, se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué los hombres hoy no se están apartando del mal? Cada día siguen más el mal porque no hay temor de Dios. Simple, es muy sencillo y muy grande. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, escuche esto, porque esto le pasó a Daniel. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Qué le pasó a Daniel cuando llegaron a Babilonia? Le dijo el eunuco, oye, aquí hay que comer de la comida del rey. ¿Qué te parece? Porque si no comes de la comida del rey, tienes un gran problema. Vas a sufrir y posiblemente te maten. Pero Daniel y sus amigos tenían el temor de Dios
y aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El primero que estuvo en paz con él fue el eunuco, el jefe de lo que tenía que darle la comida. Y después Nabucodonosor, el rey, también entendió que Daniel era un hombre de Dios. Así que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. O sea, mi enemigo me pide la cabeza, pero no haya por dónde entrar. ¿Se recuerdan cuando se levantó el complot allí contra Daniel, cuando aquello de la oración, que no hallaban, dice que no hallaban cosas por donde agarrarle un defecto en su vida de administración allí de una de las provincias de Babilonia, porque era temeroso de Dios? Y lo único que encontraron fue los referentes a su Dios, que oraba a Dios. O sea, Dios va a obrar a favor nuestro. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él, y Dios lo ha demostrado cuando los caminos del hombre son agradables a Dios. El temor de Dios nos aparta de la envidia y da esperanza. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. O sea, la envidia no es propio del creyente. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, o sea, no unos días. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. O sea, hay fin para esos que obran el mal y la esperanza en que queremos no será cortada. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no hay buen fin. ¿Qué diferencia? Nosotros sabemos el fin de los creyentes, el fin de los redimidos, el fin de los que temen a Dios, que va a ser un reino eterno, pero el malo no tendrá buen fin. Ahora, yo quiero saber el fin que van a tener los malos. Lea la Biblia. Lea lo que enseñó Cristo, lo que está en las epístolas, lo que está a través de toda la Biblia, y después leas el juicio ante el trono blanco para que vea dónde van a parar los impíos y los malvados, los que no temen a Dios. No van a tener buen fin, pero el fin, ese no buen fin, no les va a durar un tiempito nada más, les va a durar toda la eternidad. El temor de Dios, y con esto terminamos, nos da vida y paz. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. El temor de Jehová es para vida, o sea, para esa vida de esperanza que podemos vivir y la vida eterna. Con él vivirá lleno de reposo el hombre, o sea, la paz de Dios va a estar sobre nosotros y no será visitado de mal. Ahora quiero aclarar eso, con eso vamos a terminar. El no ser visitado de mal no quiere decir que no pasemos tribulaciones, que la aflicción o la enfermedad no llegue a nuestra casa. Eso puede ocurrir. Que quizás tengamos que enfrentar dificultades en nuestro hogar, en nuestra vida. No, lo que quiere decir no será visitado del mal, del poder del maligno, del malvado, de aquel que está dirigido por el diablo. No será visitado. O sea, Dios no lo permitirá, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, Dios nos va a guardar y nos va a cuidar. O sea, no será visitado de mal. O sea, al final el bien va a vencer. Hermano, que Dios nos bendiga y que veamos la gran diferencia entre los que temen a Dios y los necios. Vivimos en un mundo en que la mayoría obran neciamente. La mayoría que están en contra de Dios. Vivimos en un mundo en que solamente la manada pequeña, como Cristo enseñó, son los que temen a Dios y los que guardan su palabra. Oremos a Dios para decir: Señor, permite que yo pueda estar entre la manada pequeña. Permite que yo pueda vivir de acuerdo a tu palabra. En este tiempo o en cualquier tiempo. Que yo reconozca, como decía la canción, que puedo confiar en ti, porque nunca me has fallado. Tú nunca me has fallado, Señor. El hombre sí me ha fallado. Usted ponga los nombres, yo no los puedo poner, yo pongo los míos por la mente. A fulanito sí me falló, el otro me falló, el otro me falló, el otro me falló. El otro que era líder en la iglesia me falló. Sí, yo sé que te falló, pero Dios nunca nos va a fallar. ¿Qué te parece? Y eso sí me tiene que alentar. Sí, porque a mí me ha fallado otro tipo de gente. Me falló el que entre comillas era amigo, el que entre comillas era hermano, pero Dios nunca me ha fallado. Amén. Y siempre hay un remanente fiel. En Dios puedo confiar. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos estimula a ser fieles. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu paciencia para con nosotros. Que podamos vivir siempre en ese temor a ti, en guardar tu palabra, en tratar de obedecerla cada día, en guardar tus principios. Cueste lo que cueste, aunque nos cueste la vida. Que entendamos que la necedad trae consecuencias terribles y sobre todo consecuencias eternas, una eterna separación de ti. Bendice esta congregación, bendice a cada hijo tuyo en el mundo entero, bendice a cada pastor, a cada misionero, a cada iglesia, y ayúdanos a serte fieles en todo tiempo y en toda ocasión. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.